Bienvenidos a este webinar sobre gestión de proyectos de ingeniería y construcción. Mi nombre es Jorge Gatze y quiero compartir con ustedes esta hora aproximadamente, donde la idea es compartir experiencias relacionadas con estos proyectos de ingeniería y construcción, que de alguna manera también son proyectos de inversión de capital. Eh, Vamos a ver dentro de esta presentación lo que es la estrategia y cómo el proyecto articula la estrategia transformándola en valor al negocio. Como todo proyecto, los proyectos de ingeniería y construcción también tienen incertidumbre, entonces vamos a ver de qué manera estos proyectos encaran la incertidumbre a través de etapas y fases. Vamos a hablar de objetivos de proyecto, objetivos de negocio y dos grandes etapas para todo tipo de proyecto, y vamos a ver cómo estas dos grandes etapas se aplican a los proyectos de ingeniería y construcción. Estas etapas son las etapas de maduración con sus correspondientes fases y la etapa de ejecución también con sus correspondientes fases. Y vamos a abordar también, de alguna manera, qué significa riesgos en proyectos de ingeniería y construcción. Vamos a darle un lugar especial a riesgos, sobre todo porque hoy en día se sostiene y cada vez con mayor asidero que gestión de proyectos es en definitiva gestión de riesgos. Entonces vamos a ver justamente el rol que tiene la gestión de riesgos en estos proyectos. Y para terminar voy a presentar el curso que vamos a dictar justamente sobre este tema a partir de noviembre, y de alguna manera todos los puntos que vayamos viendo a lo largo del webinar son los principales temas que luego se van a desarrollar a lo largo del curso. ¿Qué son proyectos de ingeniería y construcción? Son proyectos de inversión de capital en refinerías, en plantas industriales, en plantas mineras, en infraestructura. O sea, son proyectos que comprometen ingentes recursos, elevados capitales, y que requieren justamente un abordaje muy especial porque el riesgo es alto, pero también la oportunidad que tienen también es alta. Entonces, riesgo y oportunidad son las dos caras de una moneda que tiene de alguna manera, tienen todos los proyectos, pero en especial estos de inversión de capital, porque compromete también el futuro de la organización. Muchas veces el futuro de la empresa está atado a estos proyectos, a este tipo de proyectos. Quienes hayan participado de algún curso o algún webinar anterior saben, yo pongo mucho énfasis en este concepto, en que toda organización tiene sus estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Son decisiones por las cuales la organización busca aumentar sus ventas o reducir sus costos o ampliar su producción o ganar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías. ¿Cómo logra la estrategia transformar esas decisiones en valor? A través de su portafolio de proyectos. Nosotros siempre estamos tomando un proyecto, en este caso el proyecto de ingeniería y construcción, que con el resultado que genera a su término es justamente
la forma en que la estrategia se transforma en valor. Y también voy a ser reiterativo, porque siempre que muestro esta figura insisto en lo mismo, en que el proyecto no se justifica en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto, lo que hace que el proyecto tenga razón de ser es esto, es el valor que el proyecto aporta a su término. O sea, como dice acá, el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización, para los accionistas, para la sociedad, para el mercado, etc. Con lo cual, riesgo de un proyecto, sobre todo en los proyectos de ingeniería y construcción, el riesgo de un proyecto es que no se logre ese valor. O sea, que el proyecto a su término no genere los beneficios materiales y a veces inmateriales que se esperaban a su término. Entonces, si esta es la función del proyecto, materializar la estrategia en valor para la organización, para el mercado, para la comunidad, tiene que haber una planificación del negocio que sea justamente la que dé la base de un proyecto de ingeniería y construcción bien organizado, bien planificado, bien ejecutado. O sea, la planificación del proyecto es la base de una adecuada y correcta eh, dirección de proyecto. Y la planificación del negocio y la correspondiente dirección del proyecto son justamente las bases de la generación de valor al negocio, que lo podemos medir a través de indicadores como puede ser el valor actual neto, la TIR, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, etc. Con lo cual, nuevamente, este rol de articulación de la dirección de proyecto, este rol que tiene la dirección de proyecto de ser el eslabón que vincula el negocio con la planificación del negocio con el valor al negocio, hace que, en definitiva, dirigir proyectos es tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en este webinar. ¿Qué significa tomar decisiones en las distintas instancias del proyecto, en las distintas etapas y fases de un proyecto? Pero esa toma de decisiones que implica la dirección de proyecto se hace en un contexto de incertidumbre. O sea, en el esquema que nosotros vimos, muchas veces en todo tipo de proyectos, y en los proyectos de ingeniería y construcción en particular, hay dudas, hay ambigüedades, hay falta de información sobre cómo va a ser el valor, de qué manera se va a materializar ese valor que se espera al término del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de un yacimiento, hay dudas sobre qué cantidad de barriles de petróleo se van a obtener, cuál va a ser el precio de venta de esos barriles en los próximos 3 años, 6 años, 9 años, etc. Pero no solo hay dudas, ambigüedades, falta de información sobre el valor, también lo hay sobre los resultados del proyecto. Hay muchos proyectos de inversión de capital que cuando comienza el proyecto no está muy claro, no está bien definido cómo va a ser ese resultado. Como así también hay dudas, hay indefiniciones sobre la forma en que se va a llevar adelante el proyecto.
relacionadas con los procesos técnicos, relacionadas, por ejemplo, con el manejo de distintos stakeholders o interesados que van a interactuar con el proyecto. De modo que todas estas dudas, todas estas ambigüedades, todas estas eh, informaciones incompletas que hay durante el proyecto, incluso posterior al mismo, es lo que llamamos incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Bueno, es lo que no conocemos, es lo que eh, no tenemos todavía definido, son esos aspectos todavía ambiguos. Y esta incertidumbre, ¿cómo evoluciona? ¿Dónde es mayor? Si yo lo mido a través del tiempo y en el eje vertical mido la incertidumbre, ¿cuál es la función de la gestión de proyectos? Y si la incertidumbre es precisamente mayor al inicio, la gestión de proyectos lo que debería hacer es justamente reducir esa incertidumbre. O sea, pasar de no saber a saber, porque en definitiva, reducir incertidumbre es eso, es cómo logro esos aspectos que son desconocidos, ambiguos, cómo logro en transformarlos en cuestiones conocidas, cuestiones que uno sabe cómo funciona, sabe cómo se va a comportar. El otro elemento importante de la reducción de incertidumbre es que al haber incertidumbre y necesitamos forzosamente trabajar, obliga, a pesar de la incertidumbre, a suponer cosas, o sea, a plantear hipótesis. Entonces, ¿qué es esta reducción de incertidumbre también propia de la gestión de proyectos? Es validar hipótesis, es establecer si los supuestos sobre los cuales estoy armando mi proyecto y llevando adelante mi proyecto, si esas hipótesis, esos supuestos son válidos, si son cuán verdaderos son. Eso es también parte de la reducción de incertidumbre, entonces, validar las hipótesis. Si el objetivo del proyecto, dijimos, es generar valor, entonces todo proyecto, y los proyectos de ingeniería y construcción también tienen que hacer esto, tienen dos grandes etapas. Una primera etapa en la que se madura, en la que se logra el desarrollo de ese valor, y una vez que el valor que se espera al término del proyecto está definido, está maduro, se ejecuta. Fíjense el detalle de que la incertidumbre se reduce sustancialmente en la primera etapa, en la etapa de maduración de valor. Y esta es una de las premisas fundamentales de esta etapa, pasar a la ejecución con la menor cantidad de incertidumbre remanente posible. ¿Por qué? Veamos la razón de esto. Porque madurar el valor se hace a través de fases. Y cada industria o cada empresa a esas fases donde se madura el valor le da distintos nombres. Por ejemplo, usando la nomenclatura del IPA, del Independent Project Analysis, como lo ven abajo al pie de la diapositiva, el IPA utiliza la denominación FEL, Front End Loading. Entonces, las tres fases de la maduración, el IPA las denomina FEL 1, FEL 2, FEL 3. Y la ejecución, en general, la ejecución en los proyectos de ingeniería y construcciones
es el EPC, o sea, la Engineering o Ingeniería de Detalle, Procurement and Construction. Hay otros nombres, hay otras denominaciones para las fases de la maduración. Las fases de la ejecución, casi todos coinciden en que las tres fases de la ejecución del proyecto son EPC. Ahora, las fases de la maduración, para algunos puede ser ingeniería conceptual, básica y básica extendida. Algunos a la tercera fase de la maduración los llaman Front-End Engineering Design. En algunas empresas del upstream de gas y petróleo a esta fase la llaman visualización, conceptualización y definición. En la industria minera las fases son Appraise Opportunity, Develop Scope, Define Scope. Y sí, no son exactamente lo mismo, pero en gran medida, el 80% de lo que se hace y de lo que se busca en cada fase coincide entre las distintas empresas y las distintas especialidades de los proyectos de ingeniería y construcción. O sea, hay diferencias entre lo que es FEL 2 o conceptualización, pero nosotros vamos a tratar de ver ahora qué es lo que tienen en común las distintas denominaciones de una misma fase de la maduración. Entonces, otra vez, fíjense que justamente las fases de la maduración es donde realmente se reduce la incertidumbre. Y reducir incertidumbre no es otra cosa que generar valor, agregar valor. Entonces, así como las fases de la maduración reducen incertidumbre, por lo mismo, esas fases son precisamente las fases donde se genera ese valor, donde ese valor se genera y se introduce en el proyecto. Sabemos por experiencia que se puede agregar valor durante la construcción, pero eso es caro, no es el momento. O sea, el momento de agregar valor y sobre todo, fíjense dónde está la mayor pendiente de la curva, ¿no? La mayor pendiente de la curva de agregado de valor está en la segunda fase de maduración o FEL 2. Esa es la fase clave, porque esa fase es la fase donde se analiza la variedad de alternativas que hay para producir ese valor. No aprovechar la segunda fase de maduración muchas veces significa optar por una alternativa y tomar solamente esa, avanzar con esa alternativa para después, ya muy tarde, darse cuenta que había otras formas más adecuadas y mejores para producir ese valor. Ahora bien, si reducir incertidumbre, como es esta curva roja que vemos acá, si reducir incertidumbre es tan importante y sobre todo en la etapa de maduración, esto tiene una razón, porque reducir incertidumbre no es otra cosa que prueba y error, o sea, ¿cómo paso de no saber a saber, de desconocer a conocer? La única manera de reducir incertidumbre y conocer y aprender y saber es por prueba y error. Por lo tanto, ¿cuándo hay que equivocarse para aprender? ¿Cuándo hay que organizar el aprendizaje? Si miramos la curva de inversiones,
hay que bajar incertidumbre, hay que equivocarse para aprender cuando las inversiones son bajas, o sea, cuando el costo del error tiene baja incidencia en el total de la inversión. Con lo cual, cuando no hay que equivocarse, cuando no hay que aprender durante la obra o durante el proceso de suministros o de procurement, porque ahí es caro, ahí el impacto que tiene resolver cosas que debieron haberse resuelto muy temprano. Claro, y acá todavía muchas empresas, hay una gran presión para que esta ejecución, esta etapa de ejecución, se adelante, comience temprano. O sea, se, se reduce el tiempo de maduración producto de la presión de mercado, producto de la competencia, bueno, puede haber muchas razones, pero esto puede tener consecuencias poco, poco beneficiosas, o sea, consecuencias muy perjudiciales. En una empresa de gas y petróleo, donde el proyecto que estaba llevando adelante incluía la compra de miles de metros de caño, había una gran presión por parte de la dirección en comprar los caños, ¿no? Y se preguntaban insistentemente cuándo van a comprar los caños, no vemos los caños. Bueno, tal fue la presión que finalmente salieron a comprar los caños. El problema fue que cuando terminaron la ingeniería, lamentablemente, ese diámetro no era el adecuado, era mucho mayor el diámetro que hacía falta. Eso es, con este ejemplo, quiero decir qué consecuencias tiene adelantar la ejecución cuando todavía la maduración de la solución no está completa, no está definida. Entonces, ¿cuál es la esencia de cada etapa? La esencia de la etapa de maduración a través de sus tres fases es reducir incertidumbre, desarrollar valor. Ese es en esencia eh, el objetivo de estas tres fases. Mientras que el objetivo de las tres fases de la ejecución es construir ese valor, o sea, transformarlo en un sistema, en una facilidad, en una planta que después genere los beneficios a la organización, y reducir complejidad. Claro, porque justamente en esta etapa, la etapa de ejecución, sobre todo en la construcción, entra una cantidad de proveedores, contratistas, distintos gremios, y toda esta cantidad de interesados no hace sino aumentar sustancialmente la complejidad. Por eso, una de las funciones básicas en la etapa de ejecución es reducir la complejidad propia de la cantidad y diversidad, no solo cantidad, sino diversidad de interesados involucrados. Vamos a ver un poco qué sucede en las fases de la etapa de maduración, o sea, qué es lo que tenemos en estas fases. Empieza el proyecto, yo voy a usar los nombres FEL, pero recuerden que bien podría estar hablando de visualización para FEL 1, conceptualización para FEL 2, simplemente para no llenar la diapositiva de muchas denominaciones. A la primer fase de la maduración la voy a llamar FEL 1, y esta fase termina con un portón, con un gate, o sea, la fase finaliza con un examen, digamos así, que da el proyecto, muchas veces ante un comité. En algunas empresas ese comité se llama peer review, una revisión de pares, donde se analiza
si con la información obtenida amerita que el proyecto siga su marcha. Y si el proyecto sigue su curso, se va a la FEL 2, a la segunda fase de la maduración, y acá también a su término hay un examen, digámoslo así, que da el proyecto, donde nuevamente se analiza si con la mayor información ahora disponible sigue siendo una buena oportunidad avanzar con el proyecto. Y si se decide que sí, que es una buena oportunidad, se pasa a la tercera fase de la maduración, a cuyo término el portón 3 básicamente, después de las tres fases de la maduración, el portón 3 es en esencia la autorización para la inversión más importante, que es la ejecución del proyecto, o sea, la ingeniería de detalle, todas las compras y suministros y la construcción de la planta. Para que después, concluido esto, se haga un traspaso al equipo de operaciones y mantenimiento del sistema. Otra forma de ver esto, y dijimos que dirigir proyectos es tomar decisiones, y eso es lo que precisamente ocurre en estos portones o gates. En cada portón o gate hay un entregable necesario para tomar la decisión si seguir o no con el proyecto. Así, en el gate 1 hay que proveer información para tomar la decisión de, a partir del análisis del caso de negocio, ver si es robusto o no, decidir si conviene seguir o no. En el Gate 2 o después de la FEL 2, la decisión que hay que tomar es si seguir con la inversión a partir de poder establecer si está completo el alcance. Y en el FEL 3 o Gate 3, la otra pregunta que hay que responder y sobre la cual hay que decidir es si está listo el proyecto para ejecutarse. Bueno, estas fases de la maduración en los proyectos de ingeniería y construcción son realmente de las más importantes. En general, cuando hablamos de proyectos en términos generales, siempre podemos afirmar que la mayoría de los proyectos fracasa al inicio. Lo que sucede es que este fracaso lamentablemente no se ve al inicio, sino que se ve al final. Y esto traducido a los proyectos de ingeniería y construcción, ¿qué significa? Que la mayoría de los proyectos de ingeniería y construcción fracasa por no haber madurado adecuadamente la solución, por no haberle dedicado el tiempo o los recursos a esta maduración, que como ven, más o menos depende, digamos, de una serie de variables, pero anda en el orden del 5% como mucho de la inversión total, lo que se gasta en esta etapa, pero de ahí depende el 95% restante. Entonces, bien aplicada esta metodología de fases de la maduración, realmente como que interrumpe al proyecto o lo cancela en etapas tempranas y no permite que se siga avanzando con un proyecto que realmente no amerita o no tiene visos de ser una buena oportunidad. Y esto es clave en un contexto donde los recursos son escasos. El gran desafío de estas fases de maduración es tener en claro por qué vamos, así decimos, a matar al proyecto. O sea, ¿qué razones justifican no seguir avanzando con este proyecto
porque en este momento la organización no es la mejor oportunidad para su negocio. Esto también tiene vinculados aspectos culturales, porque muchas veces hay como un enamoramiento, digamos así, del proyecto. Entonces, bueno, después de tanto tiempo, dicen, de tanto esfuerzo, ahora vamos a cortar el proyecto, pero es que cuando decimos que el proyecto no sigue, no es porque estemos castigando o catalogando de inadecuado un trabajo, simplemente el trabajo fue bien hecho, lo que decimos es que el proyecto para este momento de la organización no vale la pena seguirlo. Y esto es el gran objetivo de los portones 2 y sobre todo del 3. O sea, que no pase a ejecución un proyecto que no tiene visos, que no tiene posibilidades de transformarse en una verdadera oportunidad por la organización. Entonces, ¿cuáles son los beneficios fundamentales de madurar bien un proyecto a través de fases y portones? Optimizar el capital de la empresa, maximizar el valor que cada proyecto de ingeniería y construcción produce y controlar riesgos de daños financieros y de reputación que podría traer un proyecto que justamente no maneje de manera adecuada esta etapa tan importante. Veamos un poco los aspectos más relevantes, sobre todo en base a la experiencia y a las buenas prácticas de proyectos de ingeniería y construcción que ha desarrollado el IPA, ¿no? El Independent Project Analysis, que es la organización de donde surge esta metodología FEL en particular. Entonces, en la FEL 1, que es la primera fase de la maduración, ¿cuáles son los objetivos? Digamos, articular y validar que realmente hay una oportunidad de negocio, empezar a analizar alternativas con las cuales materializar esa oportunidad y seleccionar las alternativas más importantes que vamos a evaluar en la FEL 2. ¿Cuáles son los entregables que hay que, de alguna manera, presentar en este punto de control o portón 1? Por ejemplo, el proyecto da examen, digámoslo así, en el portón 1, con estos documentos. Oportunidad de negocio claramente definida, pronósticos de mercado, estudios de competitividad, fíjense aspectos legales, medioambientales, si es necesario o no incorporar nuevas tecnologías, costos clase 5, ya vamos a ver qué significa costos clase 5, cuál es el ciclo de vida del producto y cuáles son los objetivos de negocio definidos. Si analizamos un poco estos entregables, vemos claramente que la FEL 1 todavía el proyecto está en el ámbito del negocio. O sea, el proyecto todavía, si bien es importante que el equipo de proyecto participe de esta fase, todavía el equipo de proyecto no tiene responsabilidades sobre esta fase, porque el responsable de esta fase es el negocio. Ahora sí, en la FEL 2, que es la segunda fase de la maduración, acá sí empieza a aparecer un director de proyecto con responsabilidades y un equipo de proyecto. Y esta fase es la transición, es la transición entre el negocio que le va pasando la posta al director de proyecto y a su equipo de proyecto. Esto es uno de los aspectos claves de esta fase FEL 2. Veamos entonces los objetivos. Analizar y evaluar las principales alternativas que se detectaron en la FEL 1, seleccionar la alternativa más adecuada, voy a borrar acá si se puede ver bien, seleccionar la alternativa más adecuada
precisamente nombrar un líder de proyecto y ya empezar a armar el equipo de proyecto. Y premisa clave, empezar a tomar decisiones lo más temprano posible. ¿Cuáles son los entregables con los cuales esta fase encara el portón 2 para ver si se sigue o no con el proyecto? Evaluación del alcance y las tecnologías alternativas, selección del sitio, identificación de necesidades auxiliares de planta, ingeniería conceptual o ingeniería básica. Esto depende muchas veces de cada empresa o de cada industria, hasta dónde llegan estas ingenierías. Lo que sí, los diagramas de flujo, la revisión de peligros de los distintos procesos que se van a incorporar y con la mejor información que ya hay en esta fase, un estimado de costos clase 4 o clase 3. ¿Qué ingeniería en general se elabora durante esta FEL 2? Descripción del proceso, los diagramas de flujo de proceso, los balances de masa y energía, listado de equipos principales, las hojas de datos de los long lead items que ya hay que empezar a comprar porque tienen plazos de entrega muy extensos, servicios, infraestructura y necesidades off-site para la facilidad para la planta que se está encarando, y los plot plans, ¿no? Los diagramas de disposición y configuración de planta. Esto sería un poco, en esencia, la documentación que permite tener en esta etapa, ya en esta fase, costos clase 4 o costos clase 3, como vamos a ver en unos momentos. Y tal vez la fase más importante de la maduración es la FEL 3, porque es la fase previa a la gran decisión, a la decisión si se autoriza o no la inversión de capital que significa luego la ejecución del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta FEL 3? Donde el proyecto ya está en manos de un equipo de proyecto dirigido por un líder de proyecto. Los objetivos son desarrollo detallado del alcance, desarrollo del plan de ejecución del proyecto, o sea, el plan de ejecución ya es justamente el plan con el cual se va a acometer la fase que sigue, que dijimos que es la fase de ejecución. Estimados costos clase 2, fíjense que a medida que vamos pasando de fase a fase, los estimados de costos pasan de clase 5 a 4 a 3, en este caso a 2, ahora vamos a ver eso en detalle. El equipo de proyecto que asume el principal rol de liderazgo del proyecto, con una contribución activa del agente de operaciones, de mantenimiento y del negocio. O sea, es muy importante que en esta etapa ya haya acuerdos, que ya haya consensos con la gente de operaciones de la planta, del sistema que el proyecto va a generar. ¿Cuáles son los principales entregables? Bueno, los P&IDs, las especificaciones de equipo, todo lo que son disposiciones preliminares, estimados con grados de autorización, o sea, con grados de autorización de la inversión, plan de ejecución del proyecto, o sea, plan de la parte ya o de la etapa de ejecución, un plan de gestión y evaluación de riesgos y plan de adquisiciones en el sentido de tener claro cómo vamos a encarar la etapa de ejecución. O sea, la vamos a encarar con lo que sería un EPCM, o sea, un Engineering, Procurement y Construction Management, o un EPC. O sea, cuál es el formato que le vamos a dar práctico en la relación con los distintos proveedores
de esta etapa ejecución. Eso ya tiene que estar claro y definido durante esta fase última de la maduración. Y por supuesto los planes de arranque y puesta en marcha. Un aspecto importante de esta fase FEL 3 es tener resuelto ya en esta fase todo lo que se llama condiciones de borde o factores de sitio, como por ejemplo toda la información sobre la mano de obra local, la disponibilidad de insumos y materiales, distribución de equipo, datos de suelos, requisitos medioambientales, requisitos de salubridad y seguridad. Esto es un aspecto importante que en los proyectos hay que resolver antes de empezar a ejecutar. No está acá porque la lista sería interminable, pero bien podría estar también todos los acuerdos con los gremios, con los sindicatos. No hay que esperar a la ejecución para empezar a acordar con los gremios y sindicatos. Habría que empezar a acordar acá, en las últimas fases de la maduración. Y también la FEL 3 entrega una ingeniería con un alcance detallado, con las propiedades de los insumos y productos a utilizar, con diagramas de flujos de procesos completos, con los diagramas de materia y energía, con los PIAN-IDs, con los eléctricos unifilares, con las especificaciones de equipos mayores. Y dijimos que también corresponde a la fase FEL 3 o tercera fase entregar un plan de proyecto con las estrategias de contratación de la etapa de ejecución, con regulaciones y el entorno en el cual se va a llevar a cabo el proyecto, cómo vamos a organizar el proyecto, cuál va a ser la estructura organizativa del proyecto, qué cantidad de recursos hace falta, cómo va a estar conformado el equipo de proyecto. Fíjense que todavía no empezó el proyecto, pero esto ya lo estamos definiendo en la última fase de la maduración. Cronograma e hitos del proyecto, todo esto hace un plan de proyecto. Histogramas, no solo cronograma, es cada vez más importante ver si ese cronograma es factible. Y la única manera de ver si es factible es tener histogramas de recursos reales asociados a estos cronogramas. Y un presupuesto del proyecto en costos ya con bastante nivel de detalle. Y también el plan de proyecto debe incluir cómo vamos a controlar tanto lo que es plazo, cronograma, costos y calidad. Y el IPA, que es quien desarrolló esta metodología FEL, tiene lo que llama un indicador FEL o indicador de madurez. Y depende de estos tres aspectos de la FEL 3, que son los factores locales, o condiciones de borde, la definición de la ingeniería y el plan de ejecución del proyecto. Entonces, básicamente, cuanto más desarrollado y definidos están los factores locales, cuanto más desarrollado y definido está la ingeniería y cuanto más desarrollado y definido está el plan de proyecto, fíjense que estos tres componentes bien definidos dan una muy buena maduración. Esta escala en colores a la derecha indica el nivel de madurez con el cual termina la etapa. Fíjense por otro lado que abajo, en la medida que los factores locales no hayan sido definidos o no tenga la ingeniería completa o no tenga el plan de proyecto, abajo corresponde a una muy pobre o muy preliminar maduración del proyecto. Y es interesante, escapa a este webinar, pero después durante el curso vamos a analizar cómo el nivel de maduración con que terminó esta etapa define luego qué pasa durante la
ejecución y de alguna manera la suerte del proyecto en gran parte está atada a la forma en que se ha madurado la solución. Estuvimos hablando de costos en las distintas fases FEL. Y lo que sucedió es que a medida que íbamos avanzando en cada una de las fases, al reducir incertidumbre, también se va reduciendo la variabilidad de la estimación de costos. Fíjense que costos clase 4, las variabilidades tanto en menos como en más son muy altas, pero esas variabilidades se van reduciendo a medida que vamos avanzando fase a fase. Y acá se ve, de acuerdo a una institución de Estados Unidos dedicada al análisis de costos de los proyectos de ingeniería, acá se ve un poco lo que es costos clase 5, costos clase 4. En esta segunda columna tienen el nivel de madurez de los distintos entregables del proyecto. Fíjense que con una muy baja madurez en la definición del alcance corresponde a costos clase 5. Y fíjense la variabilidad. En menos, de menos 20 a más 50, pero en más hasta puede llegar al doble. En cambio, costos clase 4, ya hay un mayor nivel de conocimiento del alcance, de 1 a 15%, y fíjense cómo se va reduciendo la variabilidad, tanto en menos como en más. Fíjense que en costos clase 3, la definición o el grado de madurez del alcance está en orden del 10 al 40%, y otra vez acá a la derecha cómo baja la variabilidad de costos, y costos clase 2, que es con lo cual debería terminar la etapa de maduración, representa más o menos un 75% de la definición del alcance, y con eso estaríamos hablando de costos con una variabilidad entre menos 5 a menos 15 en menos, o sea, en negativo, a una variabilidad de más 5 a más 20 en más. Por supuesto que atrás de esto hay todo un análisis, pero bueno, es importante de alguna manera entender también cuál es la función que cumplen las fases de una maduración, porque al incorporar mayor información y reducir incertidumbre, eso nos va a ir permitiendo ajustar más nuestros presupuestos. Y la etapa de ejecución, el EPC, básicamente son tres grandes fases. La fase de la ingeniería, ingeniería de detalle, donde fundamentalmente acá se completa el desarrollo de toda la ingeniería del proyecto, se definen métodos constructivos, pruebas, ensayos, criterios de aceptación, aspectos de fabricación y montaje de los componentes, define requerimientos de ensayos y pruebas de equipos. ¿Cuáles son los documentos? Bueno, los documentos y planos de procesos, de equipos mecánicos, de cañerías, de electricidad, de instrumentos, de obras civiles y construcciones. Una fase muy descuidada en la ejecución es la de suministro. ¿Por qué? Es descuidada porque es mucho más que comprar. No es solamente compré, es tener claro que la función es transformar la ingeniería en componentes y equipos que están puestos en obra en tiempo y forma. O sea, es mucho más que la mera función de comprar, es suministrar a la obra con materiales, con insumos, con equipos. Y esto hoy requiere contar con sistemas informáticos acorde a las exigencias del proyecto. Ya en muchos proyectos manejarse con planillas Excel, donde cada usuario tiene su propia planilla Excel para controlar en dónde está cada material o dónde está cada equipo, resulta realmente muy perjudicial y muy negativo. O sea,
Lo que hay que tener en claro en esta fase de suministros es que cumple un rol clave en la cadena de valor del proyecto. La construcción, que es la etapa donde termina manifestándose y viéndose todo lo que se hizo mal durante el proyecto, es la de mayor incidencia porque justamente es donde se dan la gran parte de la inversión. Alta complejidad porque interviene una gran cantidad de contratistas, gremios especializados, sindicato, cliente, la gente de operaciones, eh, digamos, eh, es una etapa donde justamente la complejidad es muy alta. Para que esta etapa, para que esta etapa de construcción pueda fluir, pueda funcionar, es clave el rol que juega ingeniería y suministros. Si ingeniería y suministros no cumplen su función en la cadena de valor, todas esas deficiencias de ingeniería y suministros se van a magnificar en la obra durante la construcción. Y un tema que acá simplemente lo menciono, pero que hay que analizar y en el curso justamente lo vamos a hacer, es cómo hacer el fast track. O sea, no puede ser un fast track es como superpongo fases, sobre todo con ingeniería o con suministros. Hoy los proyectos requieren fast track, pero no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser un fast track analizado y coordinado. Y es imprescindible la cooperación entre el comitente y los contratistas, cada vez más. Una de las cosas que está resultando más y más clara es que hoy esta industria de inversión de capital no da para un manejo antagónico entre cliente y contratista. Tiene que haber un manejo cooperativo, asociativo, donde cada uno cumple un rol, pero que de alguna manera tienen objetivos comunes. El cierre del proyecto es completar las tareas faltantes, el punch list, el commissioning, la recepción de instalaciones, el cierre y el archivo de la documentación. El commissioning en particular es el traspaso de las instalaciones a usuarios al operador, incluye la capacitación y el entrenamiento de personal, en muchos casos. Puede haber un pre-commissioning donde se hacen pruebas de sistemas y equipos y entrega y aplicación de los manuales de operación y mantenimiento a la etapa siguiente. Y una última mención a la gestión de riesgos. Hoy en día dijimos gestionar proyectos es gestionar riesgos y yo en esto coincido y creo que los proyectos de ingeniería y construcción son en definitiva proyectos de gestión de riesgos, donde tenemos que poner a la gestión de riesgos como un poco la guía que nos va a ir llevando adelante durante el desarrollo del proyecto. Recuerden lo que dijimos al comienzo, la razón de ser del proyecto es el valor que le aporta la organización. Por lo tanto, el riesgo principal de un proyecto, el riesgo principal es que no genere valor. Entonces, no es lo mismo manejar riesgos en la etapa de maduración que en la etapa de ejecución. Veamos la diferencia. En la etapa de maduración, ¿qué es manejar riesgos? Es no lograr desarrollar el valor, no lograr incorporar valor. ¿Se acuerdan de la curva que mostraba que el valor, precisamente donde más crecía, era en esta etapa de maduración, en particular en la segunda fase? Riesgo en la etapa de maduración es no lograr reducir sustancialmente la incertidumbre
y dejar a la ejecución con una alta exposición al riesgo. Riesgo en la etapa de maduración es no definir una estrategia de contratación adecuada para la ejecución. Dejarlo esto ya cuando se empieza la ejecución y eso puede traer serias consecuencias para el proyecto. Riesgo en la etapa de maduración es no alinear los objetivos de negocio con los objetivos de proyecto. Esto es muy común cuando en la segunda fase o FEL 2 no trabajan codo a codo las áreas de negocio y el equipo de proyecto. Y el riesgo también importante en la etapa de maduración es un plan de ejecución de proyecto pobre, escasamente desarrollado, o acuerdos con interesados inadecuados, insuficientes. Esto, por ejemplo, es muy importante en todos los proyectos. Pero, por ejemplo, en un proyecto de construcción de una planta, es en la etapa de maduración donde hay que sentarse a negociar con el gremio. No puedo dejar esto para la etapa de ejecución, porque le voy a dar como todos los elementos para que ellos tengan el mayor poder. Lo mismo, por ejemplo, negociar con los superficiarios en los proyectos de upstream, con aquellos que justamente van a brindar las tierras para hacer todas las perforaciones y todos los desarrollos. Toda la negociación con los superficiarios no hay que hacerla cuando ya vamos a ejecutar, hay que hacerla precisamente en la etapa de maduración, porque hacerlo tarde significa darle el poder de negociación al interesado, con lo cual esto puede significar un serio deterioro del valor del proyecto. ¿Y cuáles son los riesgos en la ejecución? Los riesgos en la ejecución son básicamente no lograr mantener el valor desarrollado en la maduración, y esto es muy común cuando ese valor que de alguna manera se logró durante la maduración después se pierde porque el contratista o los contratistas que se ponen en la obra se los mira demasiado porque son baratos, pero no tienen gente, no tienen recursos o no tienen el know-how para materializar ese valor en sistemas y en procesos adecuados. Riesgo en la ejecución es no proteger los objetivos del proyecto en cuanto a alcance, calidad, plazo, costo. Entonces, ¿qué significa riesgos en ejecución? Hay que manejar en forma adecuada los procesos de planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos del proyecto y luego con los riesgos clasificarlos en una matriz para entender de los riesgos del proyecto cuáles son altos, cuáles son medios, cuáles son bajos. Cuantificar estos riesgos del proyecto para finalmente, luego de estos pasos, de estos procesos, desarrollar estrategias de respuesta. ¿Qué significa estrategias de respuesta? Concretamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, digamos, qué plan B vamos a tener? ¿Cómo vamos a responder a diversas amenazas u oportunidades que se van a presentar durante la ejecución del proyecto? Y finalmente, en la etapa de ejecución, es muy importante un monitoreo y control de los riesgos de esta etapa. Esto es entonces, en síntesis, en una hora que ya se está cumpliendo, los aspectos más importantes que entiendo. Hay mucho por decir, pero en esta hora traté de darles un pantallazo de los aspectos más importantes de los proyectos de ingeniería y construcciones. Creo, insisto, que todavía en la mayoría de los proyectos de ingeniería y construcciones hay que darle más peso, más tiempo, más horas, más esfuerzo a la maduración. Creo que muchos proyectos de ingeniería y construcciones, el gran problema que tienen es que se empieza a ejecutar con una maduración todavía
Y como les decía al comienzo, estos temas que presenté los vamos a tratar y desarrollar en forma más completa, más detallada, en un curso de gestión de proyectos de ingeniería y construcción que va a comenzar ya en 15 días, el martes 13 de noviembre, que se va a extender durante 5 martes, de 18:30 a 21:30, o sea, durante 15 horas, que permite acreditar 12 PDUs ante el PMI, que se puede hacer en forma presencial en el aula, pero también se puede hacer en forma online con internet, con una particularidad. Las clases quedan grabadas, entonces si alguien no pudo asistir a una clase, ya sea presencial o online, porque estuvo de viaje o por motivos particulares o laborales, esa clase no la va a perder porque la va a poder después recuperar en el aula virtual que va a quedar durante varios meses a disponibilidad de los alumnos. Bueno, con esto yo termino. No sé si hay dudas, consultas en particular. Eh, sí, como siempre, yo les voy a mandar este material de la presentación y también el link del video que está en YouTube. Este es mi mail. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta o alguna cuestión que crean que yo pueda ayudar, con gusto lo voy a hacer si puedo. Les agradezco la paciencia, les agradezco este tiempo que le han dedicado al webinar. Espero que les haya sido útil y nuevamente van a recibir entonces el material, el link del video y quedo a disposición de ustedes para lo que consideren necesario. Muchas gracias y hasta el próximo.